Hola, hemos llegado a la semana número 5. El último tema de nuestro curso es evaluación de un problema operativo o para la toma de decisiones en salud. Y a lo largo de estas semanas hemos aprendido diferentes técnicas para generar alternativas de solución en los negocios de salud. Y siempre debemos evaluar cuál es el más factible para cada problema. Y cuando hablamos temas de factibilidad, nos referimos al tema de los recursos económicos, del tiempo, de si va a ser el estudio de manera individual, si tenemos un equipo de trabajo, el tema también de con qué datos contamos, porque cuando a lo mejor estamos buscando una solución que es nueva en cuestión de un problema que no hay antecedentes o no tenemos los datos duros, pues tenemos que hacer una combinación de todo este tipo de técnicas y a lo mejor iniciar con primeras ideas. Esto quiere decir que a lo mejor, pero que iniciemos el camino para la mejora continua. Del lado de la parte de cualitativas, pues vimos el método Delphi, la lluvia de ideas, la parte del business case, el cómo usar mapas mentales o conceptuales, el 80-20, que es la ley de Pareto, el diagrama de Ishikawa o la parte de sinfonía, que son métodos que lo que busca es la parte de recabar datos. Y del lado cuantitativo, pues ya nos centramos al tema más numérico, donde manejamos diferentes tipos de tablas, donde analizamos modelos de decisión bajo incertidumbre, con perspectivas de escenarios optimista, pesimista, realista, de probabilidades, minimax o costo de oportunidad, y por otro lado, el modelo de decisión bajo riesgo, ya muy numérico y va muy enfocado más a los dineros, el valor monetario esperado, el valor esperado con la información perfecta, análisis de sensibilidad y el árbol de decisión. Para mí, en mi experiencia, lo más complejo es poder definir claramente el problema. ¿Por qué? Y más en el tema del ámbito de la salud. Si nos enfocamos a un tema de negocio de la salud, pues muchas veces nos damos cuenta que es multifactorial, porque simplemente el poner una clínica, pues tienes que considerar muchos factores, como puede ser el coste de una renta, el equipamiento, los gastos de los servicios generales, como puede ser agua, luz, teléfono, si vamos a contratar o no personal, cuáles son los horarios. Entonces, hay que detectar muy bien pues toda nuestra lista de lo que nos puede afectar ser exitosos o no de un negocio de salud o qué es lo que nos puede estar fallando en el servicio, pero irlo delimitando para detectar el problema. Si hablamos de un problema ya de salud, pues muchos de ustedes me pusieron ejemplos como la obesidad y acertadamente pues me lo indicaban. ¿Por qué tenemos esta prevalencia en la población mexicana? Por la comida chatarra, por no tener una alimentación sana, porque no hacemos ejercicios y tampoco en la escuela nos enseñan la educación sobre la salud. Entonces son multifactores que lo que ocasiona es que aunque el problema sea la obesidad, realmente esto es la causa. Los problemas vienen en otros ámbitos. Entonces hay que analizarlo desde diferentes perspectivas. Y bueno, la tarea que desarrollan los profesionales de salud se origina generalmente en la detección de necesidades y o problemas, a partir de los cuales se diseñan y ejecutan acciones que permitan abordarlos. Intervenir sobre ellos, indicando cómo intervenir en la parte de una acción, o al menos reducirlos. Muchas de sus profesiones, como me lo han hecho saberlo en este caso la fisioterapia, en efecto, es para evitar la aparición de cierta patología o para retardar su aparición. Y esto sin duda el objetivo pues, es el tema de la calidad de vida. Problema es una situación que se ha identificado como insatisfactoria, que representa una brecha entre el ser y el deber ser, o entre la situación actual y la situación deseada. En su entregable número 2, utilizamos una metodología de la OPS llamada marcológico, la que nos permite primero, a partir de una necesidad o problema identificado, diseñar esta intervención mediante un proyecto, programa o plan y facilitar su implementación, seguimiento y evaluación. Yo siempre les recomiendo que cuando realicen trabajos de investigación o
que tengan que entregarlo a ciertas instituciones, siempre se soporte de una metodología aprobada por algún organismo de salud. Y este es el caso. Las intervenciones son las acciones que los actores realizan para alcanzar una situación deseada. Esas acciones están orientadas a satisfacer o compensar necesidades o a resolver o minimizar problemáticas identificadas, apuntando a remover las causas que la originan. Un concepto que me gusta mucho es la parte de la gestión integral, que es el proceso que comprende diferentes momentos o fases interrelacionados, que es el diseño, la ejecución y la evaluación. Respecto a la selección de la técnica, en un inicio veíamos todas las opciones que tenemos, pero aquí hay algo importante en la parte del modelo de un análisis. Cuando en el marco lógico manejamos de pasar de un problema a un proyecto, pues tenemos dos divisiones. Una, la analítica, que eso se los recomiendo independientemente de la técnica que ustedes decidan elegir para su tipo de problema. Uno, que identifiquemos y describamos cuál es el problema central. Posteriormente, indicar quiénes son los análisis de involucrados, y aquí de involucrados son los actores. Si tenemos una mala alimentación, puede ser desde la familia, puede ser de la parte del gobierno, a lo mejor pensando de la escuela, puede ser la parte de la COFEPRIS porque no regula los alimentos o en este caso la comida chatarra. Entonces hay que identificar claramente todos estos puntos. El análisis de problemas, porque puede haber un problema general, pero puede haber secundarios, y empezar a aterrizar cuáles serían los objetivos y el análisis de las alternativas. Y por otra parte, después del análisis, viene una etapa de planificación, que ya que es tanto a lo mejor una matriz, planes de ejecución y cómo vamos a verificar que la planificación del proyecto se haya realizado de manera correcta. Respecto a la información de entrada que tenemos, sí recomiendo mucho primero como problema indicar cuál es el enunciado general, qué es lo que queremos realizar y comprender la delimitación social. Muchos, por decir, me ponían en sus trabajos la parte económica, y eso es sin duda. Muchas veces el comer sano tiene un costo realmente alto y no toda la sociedad tiene acceso a ese tipo de alimentos que podrían ser orgánicos. Otra, la delimitación geográfica. Si habláramos de temas educativos, no siempre, así como en hospitales, por decir de alta especialidad, no siempre los tenemos cercanos. Entonces, el acceso a cierta infraestructura, ciertas dependencias, inclusive hasta información, es diferente. A lo que hace estas delimitantes, lo que se va a detectar es el problema. Y ahí se indica cuál es la brecha. Y la línea base dice constituye la descripción del estado en que se encuentra el problema, hoy según las variables e indicadores que lo caracterizan. Es como nuestra situación actual. Del problema también vimos la parte de cómo mejor hacer un árbol de problemas, y aquí se indica el problema, se separa por diferentes factores, tanto directos como indirectos, y la parte del factor estructural. Y del lado derecho lo que dice este problema, las causas que genera, ¿no? Entonces muchas veces por si el problema es una mala alimentación, las causas pueden ser la parte de la diabetes. Y llegamos a un punto en cuestión de el árbol de problemas, un ejemplo que tiene el libro que les compartí, en cuestión del manual de marco lógico, donde primero indica la parte del problema central. Ya vemos en esta parte. La alta prevalencia de anemia en escolares. ¿Cuáles son sus efectos? El agotamiento físico, el bajo rendimiento escolar, y la mayor susceptibilidad a infecciones. De aquí, pues empezamos a detectar el tema de por qué se da este problema. Deficientes controles de salud, un bajo aporte de hierro, aporte de requerimientos de hierro, ¿no? Y aquí se va desglosando y llegamos a un punto en cuestión de con todo esto que está ocasionando a detectar que es debido a una crisis socioeconómica y por las políticas asistenciales inadecuadas. Entonces, lo interesante aquí, que aunque el problema es central, cuando uno lo va desmenuzando, nos podemos dar cuenta que hay otros problemas dentro de ello,
y que aunque este sea el central, probablemente estos sean los de raíz. Entonces, hay que delimitar en cuáles campos son los que nosotros sí podemos actuar y en cuáles no. Por decir, si llegamos a un tema de un modelo de asistencia, yo pertenezco a este modelo de asistencia asistencial y curativo, dando mi mejor esfuerzo puedo aportar, pero hacia abajo va a ser muy difícil si no se cambia en cuestión del sistema. Pero yo aporto mi granito de arena desde donde lo realizo. En la parte también de los negocios de salud sucede lo mismo. Cuando la parte del gobierno no atiende tus necesidades básicas, lo que va a ocasionar es que en la parte privada tengamos oportunidades y que aprovechemos y que eso que no se da por la parte pública se pueda realizar por la parte privada. En cuestión del desarrollo de alternativas y selección de una solución, lo importante de las técnicas, tanto cualitativas y cuantitativas que vimos, y que también pueden investigar más, y que va a ser de acuerdo, o su manejo y uso va a ser de acuerdo mucho a nuestro conocimiento, o muchas veces a la que sea más factible. Lo importante es que al momento de ya detectar bien el problema, pasemos al tema de proponer soluciones. Eso es algo que falta mucho en nuestro país, que no nos quedemos nada más en la queja, sino que pasemos a un pensamiento de propuestas. Y aquí, en el caso que estábamos revisando, pues aquí se marcan 3 propuestas: suplementación con sulfato ferroso, y en dónde. Inclusive se pueden marcar tiempos, temporadas. Incremento del aporte de hierro en los menús de los comedores escolares. Y también, entonces, de aquí de alternativas, se empieza a bajar o a aterrizar realmente a cómo se aplicaría. Y el 3, fortalecer los conocimientos en alimentación, nutrición en las escuelas. Y se vuelven a bajar, en este caso, a 2 puntos de que son de desarrollo. Siempre va a ser recomendable hacer una prueba piloto de la solución. Muchas veces, a lo mejor, si ese fuera este tema alimenticio, a lo mejor en una escuela, después en una zona, en una colonia, en un municipio, para llegar a nivel estatal, posteriormente a nivel nacional. Pero todo esto, pues hay que considerar los tiempos. ¿A qué me refiero a esto? Que muchas veces a lo mejor una cierta solución, si es desnutrición, pues van a pasar varios meses para que podamos analizar los resultados. Delimitar bien la zona o área, el tema del segmento de la población, porque aunque les recomiendes el que coman o si sus 2 papás trabajan todo el día y vimos que un problema es lo socioeconómico, pues muchas veces va a ser complicado, pero tenemos estrategias para todos. ¿Qué métodos vamos a utilizar? ¿Qué tipo de población es a donde vamos a hacer? En este caso, vamos a hacer la prueba piloto. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Esto quiere decir, por decir, si yo voy a hacer mi prueba piloto en una primaria donde hay 6 grados y por cada 6 grados hay 3 grupos, mi prueba piloto no forzosamente tiene que ser en toda la escuela. A lo mejor va a ser con niños de primero y segundo año, ahora que en los 3 grupos, para que sean 6 grupos y empezarlos a analizar. ¿Cómo voy a hacer ese análisis y qué métricas voy a tomar? En su trabajo entregable 2 hicimos la parte de la estructura de la matriz del marco lógico, donde me gusta porque al fin y al cabo en la parte tenemos un resumen narrativo de objetivos donde se indica el fin, propósito, resultados y actividades. Pero aquí le agregamos 3 cosas muy importantes. Una, ¿qué son los indicadores? ¿Cómo los vamos a verificar? Y los supuestos. Los supuestos, si bien es cierto, es como el mundo perfecto en el que se va a realizar. Un ejemplo es que si yo doy una indicación de que se tienen que lavar los dientes 3 veces al día, yo estoy en el supuesto de que los papás le van a comprar su cepillo de dientes a los niños. Pero si en el supuesto no existe ese cepillo de dientes, pues no se podría indicar lo que se recomienda en la parte de salud. Este tipo de matriz es compleja y es irla trabajando poco a poco para irla perfeccionando. A la primera, muchas veces puede resultar confusa, pero créanme que ya en la práctica y más ya cuando uno lo utiliza en el mundo laboral, es muy sencilla. Respecto a los análisis de resultados de la prueba piloto, uno, como les mencionaba, se tiene que determinar el tiempo. Por decir, si regresando al
del caso de niños de primaria, primero y segundo año. Ok, los hago durante 6 meses, de enero a tal vez junio. Al fin del programa, yo ya sé cuál es mi propósito, a lo mejor la parte de evitar o disminuir las caries presentadas a lo mejor al inicio del proyecto, y de ahí, pues en cuestión del programa se baja proyectos o en cuestión de programas para definir cuál podría ser como nuestros indicadores que le vamos a dar seguimiento. Uno podría ser las caries, como mencionábamos. Dos, el hábito en cuestión de sí comprobar que se están lavando 3 veces al día los dientes. Y tres, a lo mejor que esto lo que ocasiona es que también al tener una buena salud bucal, pueda tener también una buena salud, una buena educación para otros temas. Cada uno va definiendo los indicadores que va a impactar. Puede ser uno o N, de acuerdo al tipo de problema. Y cuando ya tenemos testigos de resultados y vemos que funciona, pues muchas veces a lo mejor pasamos de un municipio, podemos pasar a lo mejor a algún estado, pero se va probando poco a poco en cuestión de que sí da resultados, porque también algo que esté funcionando a lo mejor en cierto estado del sur, puede ser que no funcione en un estado del norte, porque la población puede ser diferente, entonces se tiene que adaptar de acuerdo a la situación. Y siempre se recomienda, como por decir, a lo mejor puede ser una hoja de cálculo, un diagrama de Gantt, hay también cierto software de proyectos, el cómo le puedes dar seguimiento a cada etapa, a cada fase, a cada actividad. Y hasta aquí terminamos nuestro curso. Les agradezco mucho su esfuerzo, su compromiso. A mí siempre es un gusto poder trabajar con profesionales de la salud, porque desde un principio se detecta su vocación, el que realmente querer cambiar a la población mexicana. Sin duda los necesitamos, tanto sea público, tanto sea privado, necesitamos generar una cultura en nuestro país para evitar problemas que hemos debatido para el 2050 y poder darle a las nuevas generaciones ahora sí, una mejor perspectiva desde muchos ámbitos. Les agradezco su atención, soy el doctor Aaron Vázquez Díaz y fue un gusto estar con ustedes. Hasta siempre.